Así que mi padre, un hombre pacífico que fue a la guerra también, y él nunca nos habló de que mató a ningún boliviano. Entonces, volvió de la guerra un hombre de paz. Les agradezco tanto porque titubeé tanto para cantar, pero sobre todo porque me emociona mucho este tema, ustedes se dieron cuenta. Muchísimas gracias. Vamos a empezar la segunda fase de la charla y después vamos a tomar algunas cositas más. Bueno, la verdad que todos, no solamente ustedes, todos nos emocionamos muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de la uniformidad del ejército paraguayo en la guerra del Chaco. Generales uniforme de parada, sociedad de etiqueta. Acá hablamos de los uniformes de tiempo de paz, pero de un reglamento anterior y muy próximo al que estaría vigente cuando el comienzo de la guerra. Bueno, acá vemos a dos generales que tuvieron un protagonismo, yo diría, mayúsculo en la preparación de aquel ejército que enfrentó a Bolivia en el Chaco. El general Schienoni, el general Rojas. Ambos les cupo muchísimo en cuanto a la preparación militar de Paraguay, la adquisición de armamentos, ora en el Ministerio de Guerra, ora en la jefatura del Estado Mayor General del Ejército. Estos dos generales no estarían presentes durante el transcurso de la guerra, pero sí prepararon militarmente desde principios del siglo XX. Primero se prepararon ellos, se formaron en Chile y luego pusieron mucho de su valor y de su ilustración como soldados para que el ejército paraguayo tuviera los quilates que tuvo durante el conflicto chaqueño. Bueno, acá vemos algunas ilustraciones del reglamento de 1926, previo al que utilizaban los oficiales en la guerra del Chaco. Como vemos ahí, como vemos allí, en el ángulo inferior derecho, vemos el escudo nacional paraguayo, que era el símbolo más utilizado en el ejército. Al contrario que el ejército boliviano, paraguayo fue mucho más reticente para utilizar símbolos exteriores de identificación, como números, unidad y demás. El escudo siempre suplió, pero identificaba la pertenencia nacional del combatiente paraguayo. Uniformes de parada, sociedad de etiqueta. Bueno, acá vemos claramente ya desaparecieron los cascos de pico, los cascos tipo pararrayo, las levitas, pero se mantiene el estilo alemán, esa influencia que comienza, al igual que en Bolivia, a principios del siglo XX. Bueno, acá vemos que son realmente uniformes muy vistosos y que lucían con mucha distinción los militares paraguayos. Uniformes de diario y campaña, aquí vemos también uniformes previos. El color dominante es el caqui, durante la guerra será el verde olivo, que hará legendario al soldado paraguayo en la guerra. Acá vemos charreteras, que también vemos que son absolutamente similares, son muy parecidas a las bolivianas, salvo que llevaban los colores nacionales de la República de Paraguay. Aquí ya vemos el reglamento del 30, que es el que rige durante el conflicto. Ahí ves una digresión. Luis Alberto, uno de tus tíos, oficiales en la guerra, Plutarco utilizaba justamente el signo de ingeniería, ¿no? Que era el castillo. Era ingeniero precisamente.
Bueno, los colores distintivos de las armas, que siguen siendo los mismos: paño rojo, paño granate, paño carmesí, paño granate, todas variantes de rojo. Es bastante curioso. Ingenieros, paño granate, o sea, son todos colores distintivos que siguen en uso en el ejército paraguayo en la actualidad. Un uniforme de diario, este es un uniforme que no se utilizó en el teatro de operaciones, pero sí en la retaguardia. ¿Quién hizo esa acuarela? Esa acuarela la hice yo, igual que no es para es más linda que la original. Es mejor que la original. ¿Cómo que la original? Es mejor que la original. Más o menos. La verdad que en algún momento voy a hacer mi idea es algún día hacer una historia del uniforme de la República del Paraguay. Presillas de oficiales subalternos. Aquí vemos lo que se llama en Paraguay paleteras, se le dice usualmente, o presillas, que son de origen alemán y que se utilizaron en campaña, al contrario que los bolivianos que utilizaban presillas de tela, de gabardina, del mismo color que el uniforme. Los paraguayos siempre utilizaron estas presillas. Presillas de jefes y generales, aquí vemos al coronel Rafael Franco. Sin duda, León Calé fue un gran guerrero, como todos ustedes saben, quizás el más afortunado de todos los guerreros paraguayos. Bueno, un privilegio, un honor tenerlo aquí al señor Franco. Bueno, y a la derecha vemos al coronel Carlos Fernández. Ambos usan esas presillas que eran privativas de los jefes y de los generales paraguayos, también de estilo alemán. Bueno, acá vemos que los uniformes son sencillos, son cerrados al cuello. Siempre el militar, al menos en este periodo, el militar paraguayo estuvo apegado a su blusa cerrada al cuello. Eso es un distintivo. Casi todos los ejércitos latinoamericanos, sudamericanos, utilizaban la guerrera abierta, la cazadora abierta, el solapas. El ejército paraguayo fue muy tradicional en ese aspecto, ¿no? La abandonó años después de la guerra. Pero ahí lo que nosotros notamos son los brazales tricolores, que era el distintivo de los ayudantes del Comanchaco, el comando en jefe de la guerra. Casco de corcho o colonial, ahí vemos dos variantes. Vemos al doctor De Santis a la derecha y al general Benayev, un general honoris causa, habiendo pertenecido al ejército imperial ruso, prestó servicios muy distinguidos durante la guerra, antes, durante y después de la guerra de Chaco. Bueno, acá vemos otra vez el casco de corcho. En la fotografía de abajo, a la derecha, vemos algunos oficiales, entre los cuales hay un tío del amigo Luis Alberto. El primero de la izquierda, Plutarco, exactamente. Si alguien quiere aportar algo, les agradezco porque hace menos sosa, menos árida esta charla. Les agradezco cualquier intervención. ¿Ese gordito es paraguayo? Son todos paraguayos. Ese es el coronel Casal. Ese es el coronel Casal, es el héroe de Incaví y de Pampa Grande. O sea, vale decir, es un gran militar paraguayo, ¿no es cierto? Bueno, acá vemos diversas prendas, pero lo que hace el común denominador de esta diapositiva es la gorra. Acá ven que es una gorra diferente a la que habíamos visto, que era de plato flojo. Es una gorra rígida que se usaba en retaguardia, no se usó una mano. Bueno, acá vemos al abuelo de Luis Alberto. Estamos homenajeando al amigo también. Mayor de infantería, un viejo soldado paraguayo cuando comienza la guerra se vuelve a prestar servicio activo. Aquí lo vemos, él era de aquellos militares que utilizaron el casco de pico a principios del siglo
del siglo XX. Esos uniformes están alemanes, y aquí lo vemos con un uniforme de campaña. Bueno, acá vemos oficiales paraguayos en campaña, y a la derecha volvemos a encontrar, y en este caso el homenaje es muy especial porque está el papá de Luis Alberto y un tío. Los oficiales emponchados, lamento no poder dar ahora, tenemos esos datos, algún día vamos a poner en orden todo el material fotográfico que tenemos, y van a surgir batallones, regimientos, van a surgir las unidades del ejército paraguayo en forma más ordenada. Aviación en campaña. Bueno, acá esta fotografía nos muestra variantes en el vestuario de los aviadores militares. Acá están en el Costañón, en el Campo Grande, en la base militar, al lado del casino de oficiales. El oficial aviador estaba más expuesto que el oficial combatiente en tierra, todos lo sabemos, con sus aviones Poté, Rival o Fiat CD-20, tuvo que lidiar con una aviación adversaria mucho más poderosa, mucho más potente, y sin embargo cumplieron con heroísmo todo tipo de acciones arriesgadas durante la guerra. Pero en tiempo, cuando llegaba el momento del descanso, el aviador tenía un solaz que no lo tenía el combatiente que estaba en el Chaco, el de tierra. Y aquí lo vemos en pleno descanso, y había algunos uniformes muy interesantes. El que está en la extrema derecha, ese oficial que tiene un uniforme un poco más oscuro, es un voluntario uruguayo, Benito Sánchez Leito, recibió 6 heridas y con una pérdida muy grande de sangre, desvanecido. El copiloto logró aterrizar el avión y salvó su vida para morir después en Uruguay en forma por demás trágica y bastante curioso, ¿no? La forma que es. Se extravió un aviador que había combatido durante todo el Chaco y nunca tuvo este problema, se extravió en Uruguay y terminó perdiendo la vida tratando de aterrizar de forma forzosa. O sea, las balas bolivianas no perdonaron el Chaco y murió en un accidente de aviación. Y hay otro aviador también uruguayo, combatiente también, otro piloto honoris causa, que es Luis Tuya, que moriría años después en la Guerra Civil Española luchando por la España republicana. Perdón, sí. ¿En esa foto no están Mendoza por así? Sí. No, ya el argentino, ya al mando El 33 estaba todavía, después se fue. Sí. Pero el 33 estaba. Sí, pero le comento que en esa fotografía están todos identificados por el capitán Zárate Monjes. Es un veterano que estaba a cargo del Salón de Honor, pero no, sin duda alguna era un hombre muy delgado al mando y que fue uno de los organizadores de la aeronáutica, ¿no? Sin duda. ¿Cómo? Y hay un niño que está allí. No, es un, capaz que la diapositiva no permite, pero es un chiquito. Perdón, Alberto. Sí. Armando Samonacid era... Combatiente de la Primera Guerra, ¿no? Claro, era tío abuelo de la famoso que era, que decían Miralles, la tía de Miralles estaba casada con Armando. No, sí. Y Miralles tenía... Miralles era el autor de Segundo Sombra, que es una obra... No, Sí, se Comodoro el Comodoro. perdón. Yo pensé que... Y a mí me facilitó material sobre Armando Samonacid. Sí. De manera que hacía algunos recuerdos familiares que siguen más sobre las relaciones de Armando Samonacid con la... Bueno, aquí vemos emblemas de la Escuela de Aviación Militar que tuvo uniformes diferentes al resto del ejército paraguayo, algunos uniformes que eran peculiares del servicio de aeronáutica. Bueno, acá vemos una fotografía de Benito Sánchez Leito luciendo su uniforme de capa para que ustedes vean el lujo que tenían esos uniformes en la retaguardia.
ya peleando por la aviación nacional, por la aeronáutica militar paraguaya. Aquí vemos esos emblemas y ahí vemos las divisas República del Paraguay, no sé si ustedes ven en los listones, Vencer o Morir, que es la divisa de guerra de Mariscal López, que era la que utilizaba el brevet de los aviadores paraguayos. Ahora nuestra divisa es vencer y después morir. Bueno, acá vemos una serie de figuras que nos muestran los diversos vestuarios de la aeronáutica paraguaya en la guerra. Bueno, acá está mi tío, capitán de navío don Manuel Toribio Aponte Benítez, un gran olvidado. ¿Es el tío de quién? Mi tío político, casado con una hermana de mi tío. Yo siempre, lo mismo decimos con Luis Alberto, ¿no? Uno tiene a sus queridos y bueno, después se va y a uno le quedan muchas cosas en el tintero, por decirlo. La cantidad de cosas que yo le hubiera preguntado al tío Manuel con respecto a su participación. Él dirigió la flotilla de guerra y la verdad que es una figura bueno, muy importante porque Eligio Ayala lo eligió a él, redundante, pero lo eligió a él para dirigir el Departamento de Marina y para modernizar la flotilla de guerra. Manuel hizo los cursos en la Armada Argentina, se especializó en Argentina y junto con Julio Bozano y con el capitán Rufino Martínez fueron unos puntales para la Armada durante la guerra del Chaco. Sí, paraguayo. Sí, paraguayo. Julio Bozano aquí lo vemos con José Bozano, perdón. José Alfredo Bozano. Viste un uniforme híbrido, pongo allí, porque hay prendas que no condicen con lo que tendría que utilizar con la levita. Pero bueno, para una fotografía y demás, habla de que a veces prendas militares sufren alguna modificación, alguna alteración, y es bastante común. Bueno, acá vemos una fotografía de conjunto, donde vemos junto al presidente Ayala una serie de marinos, la gran mayoría son marinos, pero también hay militares, en general Belayev está por allí, escondido, y yo no sé, Laurioso Núñez, ¿no es el que está allí? Parece, ¿no? No sé, no estoy seguro, pero puede ser. Esto es al final de la guerra, después es un Tedeum después de la paz del Chaco. Acá vemos uniformes de gala de la Marina. Todo esto surge después de la guerra, obviamente. Bueno, acá vemos diferentes uniformes. A la izquierda está mi tío Manuel. Al centro hay un guardia marina allí, que es de máquinas, es de reserva manual. Y después hay un suboficial de máquinas, y hay un detalle interesante. Todas estas, la fotografía de la derecha me la dio una compañera mía. Yo trabajo en un banco en Montevideo, y una compañera de trabajo, hija de paraguayo, marino, Santulfo Pérez, que luego se fue a Uruguay y terminó su carrera naval en la República Oriental de Uruguay. O sea, llegó a ser, fue su oficial de cargo, el grado más alto del cuerpo de equipaje de la Marina. Bueno, aquí vemos uniformes de faena y demás, que eran los uniformes que se utilizaron en el conflicto. Siempre mi tío Manuel, yo le preguntaba, de chico ya me interesaba, me decía uniformes caqui, eso usaba la Marina. Bueno, acá vemos uniformes del periodo anterior a la guerra, uniformes azules. Estos son los uniformes de estilo argentino, absolutamente y argentina la influencia. Acá vemos más uniformes de un neto corte argentino, como podemos ver.
en plena campaña, Silvio Pérez, y acá está la tarjeta de enrolamiento. Sí. O cadetes de la Escuela Militar en Boquerón, ahí vemos algunos de los uniformes, verde olivo, muy detenido, por cierto. El uniforme es de un oficial, por cierto, pero es el mismo uniforme que utilizaban los cadetes en uniforme pasivo. Y acá está el uniforme, bueno, este es uno de los cadetes que murieron en Boquerón. Yo creo que es Sisa. Sisa es. No es Otasubo, es Sisa. Fueron 3 los cadetes que murieron. Pando, Sisa y Otasubo. Exacto. Bueno, acá el soldado paraguayo en la fotografía y el arte. Y acá hay una serie de imágenes que nos muestran al combatiente paraguayo de la guerra. Es el uniforme de Fajina de la tropa, que tenía un sombrero de paño. Exactamente. Bueno, acá vemos más fotografías. Esto es interesante porque es una variante del mayor Antonio González, luego teniente coronel, que escribió muchos libros sobre la guerra de Chaco. Excelente trabajo, por cierto. Bueno, acá él hace una descripción en 1941 de los uniformes y después la amplía en trabajos posteriores. Pero eso nos ha servido muchísimo para reconstruir a los uniformes utilizados. Bueno, acá vemos más soldados con el uniforme clásico, la manta arrollada, la guampa de vacuno, que no era de uso general, era una cantimplora de origen alemán. ¿Soldados rasos son estos? Son soldados rasos. Hay un sargento por allí, pero estos son todos soldados. Sí. Es el famoso punto 30 que le sacaron a los bolivianos, que ahí están usando, pero Paraguay no tenía ese fusil. Sí. Sabemos que habían unidades del ejército paraguayo que eran verdaderos arsenales en tanto. El Valois Rivarola, por ejemplo. Y todos esos eran armamentos requisados al enemigo, ¿no? Sin duda. Bueno, perdón. Armamentos que le vendió el ejército argentino, porque hay una gran cantidad de Sí. armamentos que se pagaron 3 millones de pesos, hoy se pagó. O sea que cuando tuvimos una discusión por el tema de la venta de armas, y lo pude probar cómo se habían vendido las armas y el que las transportaba era las trenes en San Francisco Rojas, en los lanchones. Sí. Bueno, algunas de esos algunos de esos armamentos fueron las Maxim, las famosas Maxim, que fueron armas muy polémicas por el uso, por el desgaste que tenían y que obviamente no daban el resultado que tenían armamentos más modernos como las Colt, los anteriores Colt, o las propias Vickers que les tomaban prisioneros los soldados paraguayos de los bolivianos. Pero todo el armamento fue utilizado en la guerra, hasta los fusiles mata paraguayos que dieron que eran los fusiles comprados en Oviedo, en España. Bueno, el Pila hizo indumentaria, la visión del adversario. ¿Por qué ponemos esto? Porque acá es lo que dice Taborga, que es un mayor que escribe sus memorias, que estuvo en Boquerón, un mayor boliviano, y los dibujos esos son de soldados prisioneros paraguayos, realizados por un gran artista boliviano. El soldado paraguayo en la fotografía del arte. Bueno, acá seguimos mostrando imágenes heroicas, idealizadas de combatientes, pero que reflejan lo que eran la realidad. Bueno, esto es muy largo para leer, así que lo pasamos. Bueno, acá vemos una indumentaria muy peculiar. Yo tuve ocasión de entrevistar a combatientes radicados en Uruguay. En un momento, me acuerdo que se hizo un homenaje en casa de mi cuñado a una serie de residentes paraguayos en Uruguay, en Montevideo. Y bueno, esos 3 señores venerables, cada uno de ellos lindaba los 90, 95 años. Todos ellos me dijeron, yo usé la boina en los meses finales de la guerra. Y bueno, y las fotografías no mienten. Y los veteranos tampoco son
aquí vemos el uso de la gorra. Aquí vemos un desfile de Rivarola en Mandiyú-Pecuá, perdonen mi falta de conocimiento de guaraní, pero aquí vemos a la única unidad que fue condecorada de forma colectiva durante el conflicto, que es el Alois Rivarola, el Regimiento de Caballería número 1. Bueno, acá vemos a una costurera. Bueno, estas señoras, día y noche trabajando para la Intendencia de Guerra, cosiendo, armando blusas, camisas y demás, ellas apoyaron el esfuerzo bélico de Paraguay durante la guerra. Bueno, acá las fotografías del general Estigarribia nos lo muestran. Fue un militar que durante toda la guerra vistió el mismo uniforme que el resto de sus oficiales, salvo la diferencia jerárquica en su presilla. Pero lo interesante es que durante toda la guerra él usó una prenda, un cubrecabeza, que era una gorra donde no tenía distintivo de general, que era lo reglamentario. Pero en el desfile de la Victoria él utiliza un uniforme de campaña reglamentario, que es este. Ahí ustedes ven en el barboquejo de la gorra las 3 estrellas de general de división. Todavía no había alcanzado el decreto de Ayala a ascenderlo a general de ejército. Bueno, acá vemos otras alternativas del desfile del 22 de agosto de 1925 en Asunción, el desfile de la Victoria. ¿Están descalzos? No, están con zapatones. Lo de descalzos es relativo. Ellos tenían, el ejército paraguayo fue muy bien provisto para la guerra, en cuanto a indumentaria, estoy hablando, ¿no? Ellos, es algo lo cual, a pesar de las diferencias que hay en cuanto al tema de preparación de la guerra y todo lo demás, están de acuerdo el teniente coronel Antonio González y otros liberales que hablan con muchísima exageración del grado de preparación de Paraguay y de el material que les fue suministrado previo al conflicto, ¿no? Todo polémico, todo polémico. Pero lo cierto es que allí están con su uniforme de campaña, muy sencillo, pero que demostró estar totalmente adaptado para el tipo de guerra que fue hecha. Nada de casco de acero, un sombrerito que parecía de playa, pero ellos combatieron y vencieron con esos uniformes. Bueno, acá esto es una imagen muy interesante. Acá vemos al Alois Rivarola desfilando orgullosamente con un brazal que ostenta la condecoración colectiva la Cruz del Chaco. Fue la única unidad que tuvo ese privilegio en el desfile. Bueno, acá otra fotografía ya del general de división, José Félix Estigarribia, mostrando uniformes de tiempo de paz, inmediatamente después de concluido el conflicto. Acá vemos uniformes de gala, donde todavía se advierte los cordones, eso significa que él es diplomado de Estado Mayor, por cursos que hizo en Francia. Bueno, acá otra imagen del general Estigarribia, con uniforme de gala. Acá algunas prendas del uniforme del general de ejército, ya, de la posguerra, ya esto no es Chaco. Una pregunta, ¿por qué blanco, una gorra blanca? Bueno, porque es el uniforme de verano, uniforme de brin. La uniformidad era muy variada en el ejército paraguayo. El azul es calzado de invierno y el blanco es de verano. Exactamente. Y el de abajo es el verde olivo. Y el verde olivo de arriba es de faquina. Sí, exacto. Sí. Bueno, aquí vemos un uniforme extrañísimo. Nunca pude encontrarla. A veces nunca pude encontrar esta reglamentación. Es un uniforme especial hecho para Estigarribia y que tiene mucha influencia argentina. El uso de los bordados. Bueno, las charreteras son de modelo alemán,
y ese escudo gigantesco que vemos en la gorra, que no es del modelo anterior. Es un uniforme que se hizo exclusivamente para él. No he visto ningún general paraguayo luciendo este uniforme. Bueno, y acá yo creo que vale la pena reflexionar.